El Perú y Chile se preparan para el fallo de La Haya, un grupo de académicos de ambos países que abordan diferentes disciplinas científicas se han empeñado en unir sus esfuerzos para hacer mejor y amable, más amable, la transición que se imponga a partir de la decisión de los jueces. El Grupo Generación de Diálogo ha sostenido reuniones para ayudar a que ambas sociedades reciban con madurez política este histórico fallo. Nos acompaña esta noche el internacionalista e integrante de este grupo, el Grupo Generación de Diálogo, Luis García Corrochano. Bienvenido, Lucho. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? El fallo ya lo tenemos encima, ¿verdad? Tú dirías, como han apreciado otros especialistas, que debería salir en la primera quincena de julio. Yo creo que sí, es muy posible que el fallo, si no está ya totalmente redactado, esté en su última fase de revisión. El procedimiento de elaboración del fallo no es tan sencillo, ¿no? Digamos, la Corte tiene ciertos procedimientos. Yo pensaría que ya debería estar casi listo, pero no me arriesgaría a decir que ya lo tienen por completo. ¿Y con cuántos días de anticipación notifican a las partes? Entre 15 días y una semana generalmente la Corte da un anuncio en el cual va a procederse a la lectura del fallo, ¿no? Este anuncio es público, por lo que si estuviera, digamos, para la semana próxima ya tendría que haber sido hecho el anuncio, por lo cual podríamos calcular que va a ser para la siguiente o subsiguiente, pero de todas maneras no creo que pase el mes de julio sin que el fallo ya sea conocido. El embajador y coagente por el Perú para el tema de La Haya, José Antonio García Belaúnde, ha declarado a la prensa extranjera que el fallo no será una solución salomónica. Entonces, ¿hacia dónde no puede crees que serlo vamos? por una razón muy sencilla. Las partes no han pedido eso. Las partes han pedido que la Corte resuelva de acuerdo a derecho. Y una solución salomónica implicaría que la Corte se atribuye la potestad de ignorar los derechos que alegan las partes y decir, bueno, esta es una solución equitativa. Pero para que la Corte pueda dar una solución equitativa, ambas partes tendrían que haber la facultad de hacer eso. Y ambas partes no han hecho eso. Ambas partes han reclamado en función a derechos y a títulos que han exhibido ante la Corte y que han alegado ante la Corte, cuál tiene mejor derecho para el trazado de la línea de frontera. Entonces la Corte no puede emitir una solución de tipo salomónico, eso está descartado. La solución va a ser una solución fundada en el derecho. Ahora bien, tanto Perú como Chile alega a cada uno de ellos tener mejor derecho. Nosotros desde nuestra perspectiva pensamos que lo tenemos, pero los chilenos también lo creen desde su lado. De manera que habrá que ver qué es lo que la Corte evalúa objetivamente a la distancia como el mejor derecho para determinar cuál es el trazado de la frontera. ¿El fallo puede tener distintas partes? Es decir, la primera parte, la sustancial, puede tener que ver precisamente con el derecho y una segunda o tercera parte con la implementación. Allí es donde de pronto entrarían a tallar consideraciones que contenten al que se va a ver o se va a sentir afectado en su derecho. Pienso que no. Pienso que el fallo va a tener el siguiente contenido, ¿sí? Va a resolver en derecho, eso sí, segmentando los sectores. Es decir, va a dar una solución en derecho para mar territorial, desde la costa hasta la milla 12, para el cual previamente tendrá que pronunciarse sobre el punto de partida, y si este es el punto Concordia situado en la costa, ¿no? Y no, como pretende Chile, el hito número 1 que tiene una proyección hacia el mar, ¿no?, de línea paralela. Luego tendrá que dictaminar cuál es la situación en la zona económica exclusiva, que es de la milla 12 a la milla 200. Y paralelamente, lo que dicte para la zona económica exclusiva se aplicará también a la plataforma continental. Es decir, una sola línea va a delimitar dos espacios marítimos. Zona económica exclusiva, que es aguas, y plataforma continental, que es la zona del subsuelo. Sería muy difícil que la Corte dictaminara dos líneas distintas porque se superpondrían pues las aguas sobre la zona de la plataforma, ¿no?, sobre la zona del subsuelo. Y en tercer lugar, lo que está más allá de la zona económica exclusiva de Chile, pero que sí está dentro de la proyección de la zona económica exclusiva del Perú, que es lo que nosotros llamamos el triángulo externo. Sobre eso se va a pronunciar la Corte y ese es, digamos, el kit de la cuestión, el meollo del asunto. Si además sobre eso se lograra determinar o se llegara a determinar algún régimen especial para el tratamiento de recursos, posiblemente la Corte lo daría. Pero la Corte no puede imponer un régimen jurídico, un tratamiento de una frontera.
lo que está haciendo la Corte es, y lo que se le ha pedido es delimitar la frontera. Por eso yo discrepo un poco de cuando hablan de la implementación del fallo. Cuando la Corte entrega el fallo, va a entregar la cartografía del trazado de la frontera. Y eso es lo que los estados tienen que respetar. Punto. Punto. A partir de allí, lo que nosotros acordemos sobre cómo utilizar los recursos, porque son recursos marítimos y son recursos que no conocen ni respetan esa frontera y que se mueven entre una y otro lado de la línea de frontera, puedan ser explotados, ¿no?, tanto dentro de la zona económica exclusiva como dentro del triángulo externo peruano, que para Chile viene a resultar alta mar, o incluso de aquellas especies que tienen un régimen específico porque van entre zona económica exclusiva y alta mar, etcétera. Eso ya será parte de otros acuerdos a los que puedan llegar el Perú y Chile. Pero me parece que en lo esencial el fallo no tiene más que ser acatado y cumplido. Es decir, la línea de frontera que traza la Corte es la línea de frontera entre ambos estados, como si hubiese sido acordada en un tratado. Y sobre eso ya no hay nada que cuestionar. Claro, pero nuevamente, una vez que el fallo sea así de determinante, pues habrá uno contento y uno descontento. O uno más contento que el otro, tal vez. O quizá, ojalá, uno solamente más contento que el otro. Y espero por supuesto que seamos los contentos nosotros. Bueno, eso creemos nosotros. Eso esperamos obviamente. y en eso confiamos, pero estamos esperando un fallo determinante y judicial. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que el fallo determina? ¿Cómo se implementa la modificación? Porque se va a tener que modificar lo que ya está establecido. Bueno, nosotros vamos a tener que adecuar nuestra normativa interna, por ejemplo, a lo que va a ser a partir de ahora la frontera marítima internacional con Chile, ¿no? Y sobre eso además tendremos que tomar disposiciones, es decir, tenemos la potestad, por ejemplo, de dar concesiones de pesca, etcétera, hasta esa zona determinada, ¿no?, y de explotar los recursos de esa zona determinada. Y tenemos la facultad también de hacer conjuntamente con Chile algún tipo de acuerdo sobre cómo se van a explotar los recursos. Pero no nos olvidemos que en el caso de los mares, lo que resulta esencial son los recursos, no las aguas. ¿Sí? Lo que disputamos es la posibilidad de explotar las especies que se encuentran allí. El agua de mar hasta el día de hoy no tiene aplicación ni valor económico alguno. Eso no es sobre lo que estamos nosotros discutiendo, sino que esta zona es una zona que tiene una cierta riqueza ictiológica y el mover o no la frontera implica una mayor o menor capacidad de poder explotar lo que se encuentra en ese mar. Y ese es el punto de interés mayor. Claro, pero hay evidentemente pues naves y barcos y bolicheras chilenas en un espacio de las aguas que donde ya no van a poder pescar, de ser el fallo favorable para nosotros. Entonces, retroceder o ubicarlos en su área será parte de esa implementación y será la parte más difícil de esa implementación. Que se va a realizar va a ser obviamente instruir para que puedan respetarse las líneas de frontera marítima. Ahora, como comprenderás, la frontera marítima es compleja porque no es visible. ¿Sí? Son líneas imaginarias que se trazan sobre planos, sobre una cartografía. ¿Quiénes son Correcto. los especialistas? Los llamados a ejecutar esa implementación desde el Perú, desde Chile. Bueno, en nuestro Las caso fuerzas será la Dirección General de Capitanías, que va a instalar o tendrá que instalar los faros en el punto correspondiente y tendrá que hacerse o ver la forma de señalizar cuáles son las zonas de la frontera. Ahora, las embarcaciones de hoy, incluso las más modestas, cuentan ya con sistemas de ubicación satelital, con sistemas de GPS. No estamos hablando solo de las pesqueras artesanales que tienen una muy poca autonomía y se manejan a una distancia muy corta de la costa. Estamos hablando de naves de mediana y gran calado que ya realizan otro tipo de faenas y que todas ellas vienen orientadas por satélites. Además de eso, le va a corresponder a la Marina de Guerra del Perú patrullar toda esa zona, justamente para evitar que haya pues pesca ilegal, pesca no autorizada, ya sea de pescadores o de bolicheras chilenas, ¿no?, o de otros que estén actuando en aguas chilenas, y lo mismo tendrá que hacer la Marina chilena respecto de su zona de frontera, impedir que pesquen allí buques pesqueros peruanos o buques pesqueros que estén faenando en aguas peruanas y que estén autorizados a hacerlo en aguas peruanas. Hay que respetar los derechos de cada uno de los estados sobre las especies que tienen en sus aguas territoriales y en su zona económica exclusiva. Cuando el embajador García Belaúnde dice: no existe solución salomónica, la Corte tiene que reconocer quién tiene el derecho. Una vez que lo haga,
entonces sí puede hacer unos ajustes de suerte tal que no aparezca descompensado un país frente al otro. ¿A qué se refiere? Exactamente la última parte, ¿a qué se refiere? Bueno, sería bueno preguntarle a él específicamente a qué se refiere, porque la Corte no actúa en función de compensaciones, la Corte actúa en función de derechos. Lo que salga del derecho es lo que va a resultar en el trazado de la cartografía, y la Corte, una vez que decide eso, no puede luego decir, y en función a esto vamos a reajustar la línea y correrla tantos grados al norte o tantos grados al sur para evitar que un estado se sienta que ha perdido o ha ganado mayor o menor espacio marítimo. No me parece que eso sea lo que se aplique en este caso. Los ajustes proceden cuando existen ciertos elementos que permiten o hacen necesarios que se den esos ajustes. Por ejemplo, cuando la línea de la frontera pasa muy cerca de determinadas islas, y las islas tienen la capacidad de generar un propio espacio marítimo y empujar, en algunos casos, las líneas. O si en el caso de que una línea, por ejemplo, pasara de tal modo que dejara una isla que tradicionalmente ha sido considerada de un país en aguas territoriales de otro. En ese caso se reajusta la línea de tal manera que hace pues una figura en la cual no es una línea recta, correcto, sino una línea que hace una curvatura para dejar una isla en otro territorio, etcétera, pero no es el caso. Eso, digamos, ha sido el caso en el fallo Colombia-Nicaragua, ¿no? Y casi todos los casos centroamericanos, el Honduras-Salvador también, etcétera.